Voy contigo, Galvalici. ¿Se veía a María Guardiola contenta o al menos se la veía performar alegría? ¿Qué claves crees que están en este momento discutiendo en el Partido Popular, tanto extremeño como en Génova, de cara a las estatales, tras los resultados de ayer en Extremadura? Bueno, yo creo que la verdad, obviamente una cosa es mostrar, ¿no? Como se dice en alguna gente por la galería, ¿no? A la gente exhibirle a los votantes un triunfo que no es tal. Ayer en Extremadura han ganado la ultraderecha y Unidas por Extremadura. No han ganado el PP-PSOE, simplemente por este mismo hecho. El Partido Popular ha retrocedido en votos con respecto al 2023. Hace tan solo 2 años y medio había obtenido, bueno, lo tenía aquí apuntado justo para decirlo, pero por supuesto no me aparece ahora. Me parecía como una diferencia alrededor de 15.000, ¿no? Quizás Tito lo sabe. Alrededor de unos 15.000 votos menos. Se suponía que lo hacía para reforzarse, para quitarse de encima el lastre de Vox que no le... Para no depender. Claro, para no depender, poder negociar presupuestos. Se quedan a 4 escaños de la mayoría en un sistema electoral que favorece a la derecha porque sobrerepresenta, recordémosle a la gente, que Extremadura define su parlamento regional, su asamblea entre 2 circunscripciones, Badajoz y Cáceres, las provincias. Cáceres está sobrerepresentada y Badajoz infrarrepresentada. Donde más vota la derecha tradicionalmente siempre es en Cáceres, y donde más votos saca, obtiene. Entonces lo de Guardiola, la verdad, no hay, yo te pondría como subtítulo, no hay nada para festejar por 2 cosas. Ni Guardiola lo tiene, ni los demócratas lo tienen. Naturalizar que un partido que va en contra de valores humanistas básicos y que quiere subvertir el orden constitucional, no justamente para algo positivo, sino para retrotraernos, y ver el crecimiento que ha tenido, me parece que va para preocupar. Este me parece un dato relevante. Voy contigo, Cristina, porque estaba pensando en algo esta mañana. O sea, a veces da la impresión, después de las elecciones extremeñas, según los análisis que voy escuchando en Cadena Ser, en Televisión Española, etcétera, en diferentes lugares, que Vox recién existe. Es como, uy, ahora sí la ultraderecha, ¿no? Y yo digo, ¿dónde estaban en 2019, por ejemplo? Cuando ya Vox existía, cuando ya entraba, y por cierto hubo una fuerza que dijo alerta antifascista, yo lo recuerdo claramente, porque yo me preocupé inmediatamente, porque en efecto ya la ultraderecha tenía peso. ¿Qué ha pasado? No es que Vox empieza a existir con las extremeñas de ayer. Tiene más peso en Extremadura, eso sí, sin duda, y hay un proceso de fascistización, pero lo digo por poner todas las claves sobre la mesa. Vox existe hace tiempo. Existe hace tiempo. Entonces ahora lo que tenemos es, en efecto, un crecimiento. El récord. Un crecimiento. 17%. Pero no es la primera vez que está en las instituciones. No olvidemos el peso que tiene el Congreso de los Diputados a nivel estatal. O sea, lo digo por poner todas las variables sobre la mesa. Al hilo de todo esto también, Cristina, ¿cuáles dirías tú que son las claves de las elecciones extremeñas? Hombre, para mí una de las claves más importantes de las elecciones extremeñas es la abstención. La abstención ha sido determinante y significa, creo yo, sobre todo, habrá que ver las encuestas posteriores de a dónde se han ido traspasando los votos, pero vamos, la primera intuición que viene es la gente votante del PSOE que está descontenta con el PSOE, ha preferido abstenerse a cambiar de voto. Muchos han cambiado de voto, estoy segura, y se han ido a Unidas por Extremadura, pero evidentemente no los suficientes, ¿no? Resulta que el PP ha perdido votos, aunque ha ganado un escaño, por tal como están hechas la ley de Ont y el reparto de escaños respecto a los votos. Vox ha ganado 3.000 y pico, el PSOE ha perdido, pues eso, 10 escaños, no sé en votos cuánto ha sido, creo que son 100 y pico. Y Unidas por Extremadura ha ganado como 11.000 respecto al 23J. Entonces, eso sí, lo que pasa es que eso está penalizado también por la forma de reparto. La cuarta fuerza le es más difícil llevarse escaños que a la primera y a la segunda. Entonces, es muy significativo el asunto de la abstención. Los votantes socialistas prefieren no votar a nadie si cuando deciden no votar al PSOE. Es algo que psicológicamente habría que analizar. Voy contigo, Diego. ¿Tú cómo ves los resultados de las extremeñas? Yo coincido con Cristina, sobre todo por el tema de la abstención y cómo en la izquierda tenemos la piedra todavía en el zapato, que no sabemos o no tenemos la capacidad del todo para llegar a este electorado que evidentemente no vota y que evidentemente no es de derechas, que evidentemente si votase no votaría a Vox ni votaría al PP.
creo que también otra de las claves, hay muchas claves, es un debate súper extenso, ayer se estaba dando en todas las cadenas con decenas de analistas y bueno, lo que hay en redes ya es, aquí todo el mundo valemos para presidente del gobierno. Otra de las claves, efectivamente, vemos cómo Guardiola está a merced de Vox y que no es el resultado que esperaban. El PP a la interna barajaba y daba por hecha la mayoría absoluta, 32, 33 escaños. La realidad es que ha ganado uno más. La realidad es que hay que preguntarle a María Guardiola si ha merecido la pena este despilfarro de dinero público. Pero creo que también el foco aquí está en un partido socialista que ayer, cuando sale el candidato del PSOE a la rueda de prensa, yo sentí un bochorno tremendo, no sé si lo visteis en directo, pero sale a hablar sobre la irresponsabilidad del PP en convocar unas elecciones en Navidad, diciendo que claro, no, es que la gente en estas fechas la última prioridad que tiene es ir a votar. Sobre todo los socialistas. Efectivamente, no, claro, y decía, no, esto hay que leerlo en clave autonómica. Creo que es un error, o sea, creo que se puede ver, y es más evidente que nunca, que leerlo en clave nacional, al igual que lo tendremos que leer en clave nacional en Aragón, lo tendremos que leer en clave nacional en Andalucía y lo tendremos que seguir leyendo en clave nacional en Castilla y León. Yo creo que aquí el PP sobre todo también sabe cuando convoca las elecciones, porque no tiene presupuestos, sabe que va a decrecer a costa de Vox, pero el PP tiene una cosa clara y es que prioriza el destrozar al Partido Socialista porque sabía lo que iba a pasar con el Partido Socialista y evidenciar el momento que está atravesando el PSOE a nivel nacional y que por supuesto pasa factura, también hay que decirlo, con un candidato más que nefasto a la presidencia de la Asamblea de Extremadura. Voy contigo, Tito, tú también compartes que en el PP pueden a lo mejor decir, bueno, ni tan bien, pero ni tan mal. Yo creo que el PP ha ganado las elecciones. O sea, que, a ver, en muchas ocasiones se intenta buscar una segunda lectura, pero es evidente. María Guardiola ha mantenido el voto con una bajada. Es verdad que ha bajado en voto, pero la bajada de participación ha sido tan bestia que es asumible. No ha tenido una fuga de voto muy significativa a Vox. Sí ha tenido alguna, pero no la que se ha visto o estaba en algunas encuestas en otros sitios, y aquí el que ha perdido es Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Eso yo creo que es absolutamente evidente. Y en segundo nivel, el bipartidismo. Ojo, esto es importantísimo. Los votantes del Partido Socialista hace 15 años, o 20, en un determinado porcentaje, cuando querían castigar a su partido, se iban al otro partido del bipartidismo. Ahora no, ahora se han ido a su casa. Y esto yo creo que es un elemento importante. 100.000 votos en Extremadura, mi familia es de origen extremeño, yo no sé si concebir lo que son 100.000 personas en Extremadura. Eso no cabe en el campo del Mérida, ni en el de la Extremadura, ni en el del Cacereño. Todo junto. La pérdida de vínculo de votantes socialistas es abrasadora y va a ser muy parecida en Aragón y va a ser muy parecida en Castilla y León, incluso partiendo de niveles más bajos. ¿Y qué se ha demostrado? Primero, que la única manera por eso decía que ha perdido el Partido Socialista y el gobierno, que la única manera de que haya otra opción de izquierdas que recoja una parte, todavía no significativa, todavía no muy grande, pero sí que con una cierta importancia, del voto que pierde el Partido Socialista, es estar alejado del gobierno. Es que esa es una clave que muchas veces cuando se discute sobre Unidas por Extremadura, hay muchos parámetros que son reales, tiene que ver con el trabajo militante de tiempo, tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver sobre todo que es una fuerza de la izquierda alternativa que no se puede vincular de ninguna manera con el Partido Socialista ni con el gobierno. No ha gobernado nunca con el Partido Socialista, no ha hecho ningún elemento de campaña defendiendo a las políticas del gobierno, cosa que era un poco difícil, pero en algunos otros lugares eso se va a intentar, y creo que esa es la clave de futuro a la izquierda. Oigan, este gobierno, que es básicamente el gobierno de Pedro Sánchez y su proyecto político, no moviliza ningún tipo de voto. Nadie va a salir a defender a este gobierno. Y esto es lo que ha hecho Extremadura. Oiga, no me cuente usted que vote a esto para evitar que venga el adversario, porque eso no cuenta. A cuantos más kilómetros, y esto mirado en alianzas futuras, mirado sobre todo en discurso, en programa, en planteamiento, a cuantos más kilómetros esté la izquierda del gobierno del Partido Socialista, más capacidad tendrá de que todos esos votantes, repito, 100.000 en Extremadura, así de pronto,
que no quieren votar al Partido Socialista, que están decepcionados con el Partido Socialista y que sí quieren políticas de progreso, se acerquen a esas opciones de izquierdas. Si el objetivo de determinados sectores de la izquierda va a ser cerril y va a ser defender el gobierno a todo lo que cueste y hasta el último día que se pudra y hasta que caiga, el problema es que quien van a dejar de estar ahí son los votantes. Y al final esto va de votantes y va de convencer a gente, no de cálculos y giros. Así que creo que el problema lo tiene Pedro Sánchez. Y hoy ha salido por la mañana y ha hecho como si no hubiera pasado nada. Eso es. Le ha faltado decir, bueno, pues felices fiestas y a ver si nos toca la lotería, pero lo importante es la salud. Hasta luego, Mari Carmen. Pues lo lleva claritongo. Pues la verdad que sí, vamos a hablar de lo que ha dicho Pedro Sánchez porque ha nombrado a nueva ministra de Educación y también a nueva portavoz del gobierno y hablaremos un poco también de esos perfiles ocurridos hace tan solo unos minutos, pero me quedo en Extremadura, la noticia de la mañana y estoy ya en conexión con Marga Calleja, profesora de Sociología en la Universidad de Extremadura. Muchas gracias por estar con nosotras esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Pues Marga, estamos analizando, como no puede ser de otro modo, las claves principales de las elecciones, del resultado electoral de ayer y tal vez te quería preguntar precisamente en calidad de docente de sociología un poco estos datos, además desde Extremadura. ¿Cuáles dirías tú que son las claves más relevantes de los resultados que han habido ayer? Bueno, yo creo que para obtener esas claves tenemos que partir de las expectativas previas que tenían las distintas formaciones políticas. El Partido Popular quería quitarse de encima, de alguna manera, el acuerdo con Vox de gobierno, ¿no? En ese sentido, pues el objetivo no está cumplido, pese a haber ganado las elecciones en número de votos, ¿no? El PSOE le pilla un poco sorprendido esta convocatoria y, bueno, se mantiene, pese a la crisis, el objetivo era mantenerse. Y el resultado es, lógicamente, pues como hemos hablado, ¿no? Un fracaso muy, muy importante que ya se preveía por esta crisis de liderazgo, ¿no? Sobre todo del candidato del PSOE, ¿no? Vox, por su parte, tenía el objetivo de subir algo, pero sin duda pues es un éxito total. Ha doblado el resultado obtenido. Y Unidos por Extremadura luchaba por mantener el grupo en la Asamblea y ha crecido de una manera muy importante en Extremadura porque sin duda ha realizado la mejor campaña, ha sabido salir de ese fuego cruzado, ¿no? De Vox, PP, PSOE, ¿no? de acusaciones y ha hecho una campaña, bueno, lo hemos visto en los dos debates, con una estructura muy propositiva, muy combativa, pero también desde la ética, ¿no? Por toda el ruido de fondo de estos casos tan tristes, ¿no? Y sobre todo también que bueno, una cosa que hablaban ahí, ¿no? Pues en Extremadura esta coalición de Podemos, Izquierda Unida, también Alianza Verde, bueno, pues se mantiene y yo creo que en este caso no solemos ser muchos servir de ejemplo a nivel nacional, pero creo que esta fórmula es acertada, ¿no? De la unión de la izquierda para copar precisamente estos votos, ¿no? Marga, yo también quería preguntarte un poco al hilo de esto, más allá de los resultados, pensando en el día del día siguiente, justo. El día siguiente estamos todos analizando, pero pensando, como dirían en el cine, en el día después de mañana. ¿Qué tan difícil será, crees tú, la conformación o las negociaciones de cara a la formación de un gobierno? ¿Y hasta qué punto esas negociaciones estarán demasiado imbrincadas a lo mejor con una lectura estatal? Porque como decimos, son las elecciones que abren el ciclo electoral que vendrá y que continuará en este 2026. Marga. Sí, claro, todo hace prever eso, que Vox endurezca sus posiciones y sus peticiones. Y bueno, hemos visto en la campaña, ¿no? Que ha estado continuamente acompañado del líder de Vox a nivel nacional, de Santiago Abascal. Por lo tanto, entendemos que lógicamente va a ser, ¿no? Este es, digamos, el banco de pruebas para futuras elecciones. Ya mismo vienen algunas más regionales, por lo tanto endurecerá el gesto y al PP pues le queda pues una tarea difícil porque el plan inicial de no contar con él ahora se hace igualmente necesario y mucho más y su posición sale mucho más reforzada, ¿no?
A este nivel también quería añadir que este cambio político, ¿no?, de esta derechización o este conservadurismo de la población extremeña augura también un cambio, ¿no?, a nivel sociológico muy profundo, ¿no? Hay unas brechas que se han abierto importantes, que eran estables de izquierda a derecha, ¿no? Y en el votante extremeño, también el campo y ciudad, definitivamente también hay otra brecha importante, pero también muy importante la brecha de género, ¿no? Parece que, y el segmento de la edad, ¿no? Parece que los jóvenes, generación Z, millennial, se muestran más conservadores. Contrariamente, las mujeres de esos mismos segmentos de edad se muestran mucho más progresistas. El campo, que era el medio rural, que era un feudo normalmente, pues eso, que apoyaba al Partido Socialista, definitivamente, bueno, pues se ha dado un vuelco, y el campo, con un discurso de instrumentalización de tradiciones campo, condiciones de los agricultores ganaderos, ha calado en la población rural y ha arrojado el voto a Partido Popular y Vox. Pues precisamente por eso habrá que mantener los ojos puestos, también por lo que nos dices, Marga, que es también todo el impacto que tienen en estas elecciones que abren el ciclo electoral que se viene en 2026. Extremadura ha estado en el ojo y seguirá en el ojo las próximas semanas de cara a las negociaciones que María Guardiola ha dicho que ya va a empezar a sostener con todas las fuerzas políticas que son, vamos a decir, competitivas electoralmente en estas elecciones. Marga Calleja, doctora, politóloga, profesora de Sociología en la Universidad de Extremadura, muchas gracias por haber estado con nosotras. Gracias a vosotras. Vengo a la mesa, pero antes continuemos con reacciones. Tuvimos ayer también las declaraciones de Irene de Miguel, la líder del espacio de izquierdas, que ha aumentado en sus resultados y por tanto también sonríe en parte esta mañana, aunque es una sonrisa que anticipa diagnóstico antes que victoria, algo que me parece, por cierto, responsable. Ella decía que en este momento Unidas por Extremadura eran el faro de esperanza de la izquierda en el país. Vamos a oírla. De verdad que no podéis imaginaros la satisfacción que es haber recibido tanto apoyo y saber que ahora mismo somos una luz de esperanza para la izquierda transformadora de todo nuestro país. Claro, porque lo que se viene ahora, seguramente, ya lo anticipamos en la mesa, es una serie de conversaciones que me parecen lógicas en clave de lo que se viene, en clave estatal, pero también en clave de lo que se viene en otros territorios. Y por eso me interesa ese debate, porque como sabemos, aquí el tablero somos una tertulia de izquierdas. Entonces, claro, esto resulta relevante. Para Irene de Miguel, la gran perdedora ha sido Guardiola, lo ha dicho ella también ayer, pero planteaba cómo esta es la forma, como decía, un faro de esperanza de lo que debería venir después. ¿Qué supone serlo? Es mi pregunta, Dani. Sí, me parece que hay dos claves, perdón, estoy fatal, dos claves en el trabajo de Unidas por Extremadura que son muy importantes para ganar una campaña, ¿no? Sobre todo una campaña tiene unas lógicas y unos códigos propios y también tiene esa cosa tan bonita y a la vez, si la haces, digamos, te da tanta adrenalina, que es que no controlas todas las variables. Por ejemplo, nadie hubiera imaginado la irresponsabilidad del PP, de un partido de gobierno que se supone que es de Estado, poner en duda los resultados electorales, ¿no? Y agitarlo del pucherazo. Pero dos variables claves son, uno, una buena candidata. Una candidata con un discurso sólido, que pueda hablar, que no tenga prontuario, etc. Y dos, un trabajo territorial. Un trabajo territorial, una logística, una buena unión cohesionada entre tres, creo que son, ¿no? No sé si son más, pero son mínimo 3 formaciones. Podemos, Izquierda Unida y ECO. Quizás hay alguna, digo porque a veces hay partidos regionales. Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. Y Alianza Verde, perdón, sí, no ECO. Y te quería agregar unas cosas que no llegué, por tiempo no dije antes. Hay con el tema de la abstención, ¿no? Hoy escuchaba a Ignacio Varela, un analista de encuestas, que decía que la abstención no es transversal y que se ha dado una abstención específicamente en el ámbito rural, que tanto en los grandes núcleos urbanos hay una enorme brecha con respecto al ámbito rural, y ahí es donde se ha desanclado el votante del PSOE, y él le decía una abstención punitiva, ¿no? Me quedo en casa un poco como un castigo, y que es a quien más ha castigado, por supuesto, es al PSOE. También destacar, Tito hablaba de, bueno, las izquierdas, cuanto más se separen del gobierno, quizás van a tener más posibilidad. Miremoslo del otro lado. ¿Qué estrategia exitosa ha tenido Vox? La salida de los gobiernos autonómicos hace, creo que pasó 1 año y medio, le ha resultado muy exitoso. Más una
pequeña, gradual, lepenización del discurso en algunas regiones, no en todas, pero en algunas. Yo me acuerdo lo dije, no soy Enrique Juliana, nadie me dio bola, pero cuando lo dije en su momento dije, si Vox se lepeniza, esto va para arriba, porque, digamos, no, los Espinosa de los Monteros no suman tanto voto como los Le Pen o los Milei. Digamos, son tres tipos de ultras y el de Espinosa de los Monteros, que disculpe, pero lo tomo como ejemplo, es el que no tanto, ¿no? Y bueno, una estrategia muy exitosa. Y después cuando lo del PSOE, para terminar, veía que la gente criticaba, bueno, todos criticamos a Gallardo, etcétera. Pero bueno, tiene el tema de las primarias, ¿no? La candidata en realidad sanchista, Sánchez tenía otra, claro, tenía una candidata sanchista, perdón que no recuerdo ahora el nombre, no era una dirigente nacional ni nada, pero las primarias pusieron a Gallardo. Y lo último, hay gente que cree que Sánchez quiere este resultado. Hay algunos que creen que Sánchez quiere estas derrotas para retratar el modelo 2023 de, miren, porque así da tiempo para que la gente vea PP Vox, un Vox reforzado, haciendo las barbaridades. Bueno, el tiempo dirá cuál es la tesis, ¿no? Voy a plantear esa pregunta también en la mesa, porque claro, puede ser que es verdad que el discurso de vótame a mí porque si no gobierna la ultraderecha le puede servir a Sánchez para sostener ese discurso. La pregunta es si ese discurso le sirve para ganar elecciones. Se está viendo, al menos a la luz de las extremeñas, que no tanto. No sé cómo lo ves tú, Cristina. Yo no creo que el PSOE tenga en este momento la actitud de prefiero perder las elecciones para esgrimir el miedo de ultraderecha. No, le gusta esgrimir el miedo de la ultraderecha para ganarlas. Y está visto que ese no es el procedimiento adecuado, porque estas de Extremadura las ha perdido estrepitosamente. Hombre, se junta también la variable del candidato y de todo el asunto del lawfare contra el hermano de Sánchez y todo esto. Me gustaría también decir otra cosa respecto a lo que estaba hablando Dani de las variables por las que le ha ido bien a Unidas por Extremadura. Yo añadiría otra. En Unidas por Extremadura no está Sumar. En Unidas por Extremadura no está Yolanda Díaz fastidiando la unidad de la izquierda. Entonces, no lo digo yo solamente, es que ayer personas tan del PSOE como Esther Palomera dijeron en Televisión Española algo que suscribo totalmente, pero que creo que es más importante que lo diga ella, puesto que es muy pro PSOE, que lo diga yo. Yolanda Díaz tenía que marcharse ahora mismo, tenía que dimitir ahora mismo. Entonces, esa dimisión se echa de menos, lo mismo que se echa de menos la dimisión de Gallardo, el candidato del PSOE, que tenía que haber presentado su dimisión de la misma forma que Almunia cuando perdió las elecciones generales. Fue una persona decente que dijo, y me voy porque he tenido un enorme fracaso. Pues este señor lo mismo. ¿Por qué quiere seguir ahí? Quiere mantenerse en el escaño de la Asamblea de Extremadura para estar aforado. Sí, ya lo han dicho. Es verdaderamente lamentable. ¿Le han dicho que no? Le han dicho que el aforamiento era trampa en su momento. Este fue todo el jaleo de Gallardo, que hizo dimitir a dos y luego le hizo Sí, el todo tribunal eso lo sé, pero ahora ha ganado su plaza legítimamente. Ah, bueno, vale, que ahora ya sí que está reaforado. Claro, a eso me refiero, a eso me refiero. El reaforamiento como concepto me ha encantado. Claro, es como ahora ya no eres trampa porque ahora te han votado. No, ahora como él se agarra, yo creo que no quiere dimitir porque así ya sigue aforado todo el tiempo que dure esta asamblea. Bueno, y como masón, también. Bueno, claro. No lo había pensado, Cris. En mayo va a es juicio, absolutamente eso. No, ¿Es y eso? ahora va a pedir que no ir a juicio, por eso. Claro, es eso. Pues es que nos vamos a ir a la mierda todos. Siguiendo Y estos está criterios. agobiándose de pronto así aquí en No, esta... porque uno a veces piensa que la política tiene lógicas y al final es este señor que está aquí Supervivencia. enganchado para ver si consigue que le cambien el tribunal y estar 3 meses más para que le juzguen y entonces de repente Vox con un 17%. Bueno, vamos a la mierda. Termina, Cristina. Bueno, solo me falta por referirme a otra cosa respecto a si nos vamos a la mierda o no. No sé, pero Perdónela. probablemente también existe la posibilidad de otra cosa. Vox durante la campaña anunció que si eran determinantes para que gobernara el PP, que ellos igual exigían que se cambiase la presidencia de la Asamblea del Gobierno extremeño. Entonces, pues vamos a ver cómo es la negociación entre Vox y el PP, porque a lo mejor, yo pienso que no, pero a lo mejor hay gente que lo dice,
podemos ir a una repetición de elecciones si los de Vox se ponen muy duros y no quieren ni participar en el gobierno ni apoyar desde fuera. Entonces, eso serían unas nuevas elecciones. Y ahí sí que lo que dice Tito, la predicción de irse a la mierda a todo el mundo, es bastante clara. Diego. Bueno, yo creo, seguimos dando claves porque hay mucho por donde cogerlo y mucho por donde analizar. Yo creo que, como decía antes también, una de las claves es que, repito lo que dije, el PP prioriza su pérdida de votos y prioriza la subida de Vox, aunque le resulte en consecuencia un Vox más duro, un Vox más exigente y un Vox que probablemente te pida, yo ya no sé lo que te tiene que pedir porque ya hemos visto que viene de un pacto absolutamente imposible. Prioriza, como digo, todo esto a que, prioriza el hundimiento del PSOE a que todo esto efectivamente exista porque es que va a ser así. Yo creo que a pesar de que podemos hablar de Gallardo como un candidato, yo creo que esa estrategia no podía salir bien, o sea, se veía a la luz que esa estrategia no podía salir bien. Creo que tenemos que evitar, desde la parte de la izquierda a la izquierda del PSOE, la izquierda transformadora, tenemos que evitar hablar del marco del candidato del PSOE porque esto, como digo, tiene clave nacional, tiene clave estatal, y aquí el PSOE hace el bochorno, aquí el PSOE se hunde, aquí el PSOE claudica, porque el Partido Socialista de Pedro Sánchez lleva años sin ser capaz de dar una respuesta, sin ser capaz de plantear una alternativa a lo que hoy las familias trabajadoras en todo el país necesitan. También es importante ver cómo veíamos antes, hablábamos de la abstención. Mucha gente votante del Partido Socialista se queda en casa, pero también vemos cómo entran en juego muchísimos condicionantes que realmente no sabes a la mañana siguiente cómo analizar y cómo ha sido el traspaso de votos. Pero a priori y en una pasada se puede ver cómo hay un trasvase de votos de gente totalmente desencantada con el PSOE que vota Vox. O sea, yo creo que esto también efectivamente tiene que hacernos pensar a la izquierda del PSOE, y aquí vemos una clara tendencia a cómo esta gente, cómo estos gobiernos del Partido Socialista que llevan décadas gobernando en territorios como son Extremadura, como son Andalucía, con políticas puramente conservadoras, pues al final tenemos lo que tenemos hoy. ¿Qué espera? O sea, no podía salir otra cosa. El PSOE lleva 40 años gobernando en territorios, como digo, sin políticas absolutamente beneficiosas para nadie de la clase trabajadora. Joder, no podía salir bien. Entonces, yo lo que creo que evidentemente a las derechas y a este PSOE se le gana con más izquierda, con más derechos, con más valentía. Y por supuesto me quedo ayer con un titular, no recuerdo el medio en el que salió, pero decía que era un resultado histórico para la izquierda del PSOE y que marcaba la estrategia nacional. Y evidentemente, claro que marca la estrategia nacional, claro que evidenciamos que la izquierda del PSOE, sin sumar, es capaz. El motor Podemos lo intentaron gripar, pero no lo griparon. Y sin sumar funciona. También vemos cómo las reacciones de sumar, la coordinadora Lara, Yolanda y todos este tipo de gente que yo creo que tuvo que salir por vergüenza, no porque les apeteciera. Bueno, estaba los Espinares, ¿no? los Jorge Moruno y toda esta gente en redes hablando de que este era el camino. Efectivamente, gente, bienvenidos, este era el camino. Esto demuestra, como decía antes la compañera profesora de la Universidad de Extremadura, decía que la coalición de Unidas por Extremadura funciona, y es como ya funcionó en su tiempo. Esto ya estaba, esto no es nada nuevo, y bueno, creo que tenemos que mirar hacia ese horizonte, hacia ese objetivo, y hoy en día la sociedad progresista se ha dado cuenta de que sumar no suma, de que Yolanda divide, y de que esa claudicación está más pronto que tarde por llegar. Voy contigo en esa misma línea, Tito, porque claro, algunos podrían decir, bueno, pero si lo que se está demostrando es que la unidad es lo que sirve, ¿por qué entonces sin sumar? Te pueden decir, que es básicamente lo que me parece que está apostando por decir sumar en este momento, donde claramente no haber estado ha sumado. Ha sido como, vamos a llamarlo, no sé si llamarlo paradoja, pero yo creo que a veces la realidad política te da como las herramientas para luego saber cómo coser, porque luego pensar, me parece a mí, pensar que simplemente esto se entiende por la suma de condimentos, tampoco es lo que me parece que funciona. Como en ninguna receta, por cierto, que si yo junto un condimento con otro que no calza, lo mismo se me arruina el sabor y el paladar. Tito. A ver, la política no se puede hacer con... O sea, cuando la aritmética sustituye a la política, la has liado. La has liado hasta el fin de los días. Y si tú crees que si yo tengo 10 y tú tienes 5 y nos juntamos vamos a tener 15... Eso no funciona. Fin. Y el que lo piensa así va mal. Segundo lugar,
la izquierda no se ha unido, la izquierda transformadora no se ha unido en Extremadura en 2025. Lo que pasa es que la izquierda transformadora, a diferencia en otros lugares, no se reventó en 2019. Ojo. 2023. No. No. Lo he dicho con total conocimiento. El año donde, habiendo un proyecto estatal que iba a englobar a todas las izquierdas transformadoras, alguien decide que eso no tiene futuro y que hay que reventarlo por mil pedazos. Sí, entiendo. ¿Me ha dado nombres? ¿A dónde vas? No. Fue en 2019. Fue en 2019. Que uno piense cuáles son las evoluciones, dónde estaba la izquierda transformadora en diciembre del 19 y en diciembre del 18, perdón, y dónde estuvo en junio del 19. ¿Y qué pasó entre medias? O sea, yo no soy Marcús, pero algo puede uno pensar de qué le pasa a la vida. Entonces, cuando uno dice lo que tienen que hacer las izquierdas es lo que han hecho en Extremadura, claro, pues si alguien tiene un DeLorean y nos volvemos a 2019 y entonces no se parte la izquierda y sigue habiendo una unidad estable y tal, pues entonces podrán hacer lo mismo que en Extremadura. Creo que esa hipótesis es complicada, salvo que la física cuántica nos lleve a avances de viajes en el tiempo. No, claro, porque es que ahora venir con... Ostras, lo que había que haber hecho es que nosotros no reventáramos esto hace 7 años. Vaya, pues se lo dices a tu confesor, amigo. Yo estoy en política real. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque siempre se habla de la suma de partes. Vamos a ver cuál es el profundo discurso político que hay detrás. Extremadura tiene un 17% de desempleo. 17% de desempleo. Y el gobierno de España lo que está diciendo es que estamos en el mejor momento de la historia económica en términos de desempleo, que probablemente las cifras digan eso, pero eso te vas al trabajador o la trabajadora en paro de Extremadura y le dices que bueno, que no importa que esté en paro y que lleve muchísimo tiempo sin trabajar porque tenemos la mejor cifra de paro de la historia. Pues entonces, ¿cómo demonios te va a votar? ¿Cómo tu discurso triunfalista desde el gobierno de que la economía va muy bien, cuando vas a tierra y vas a Extremadura y vas a Andalucía y vas al sur de España muy golpeado y donde la situación económica no es para tirar cohetes, pues la gente no entiende al gobierno? Y por eso, repito, no es estar lejos del gobierno solo por los escándalos de corrupción. No, es que ha perdido el contacto con la realidad y gran parte de esos votantes no se sienten interpelados. Es que al 16% de parados que hay en Extremadura, el gobierno le está diciendo que no existen. Sí, hay Que no existen, perdón, Dani. Y eso es muy grave, no tengo ninguna política para ti, porque tú lo que eres es un residuo. Y si tú le dices eso a un 16% de trabajadores y trabajadoras que no tienen empleo, no te van a pagar, no te van a votar. Y eso no tiene que ver con la que pongan la papeleta, eso tiene que ver con un poco volver a las políticas reales. Es decir, una de las ventajas yo creo la fundamental, de la campaña de Unidas por Extremadura es que ha hablado de estos problemas. No ha entrado a discusiones de relato. Que al final la discusión de relato se hace así, ¿eh? Tenemos una tierra empobrecida, necesitamos políticas que la desarrollen, tal. Le ha hablado a los extremeños. Si tú le hablas a otra gente, a tertulianos del Grupo Planeta, pues igual solo te votan los tertulianos del Grupo Planeta. No, digo que Dani. más allá de que siempre mola y sirve y es útil y cabe hacer una lectura nacional, creo que también hay que entender la estatal, hay que entender la lógica regional en un país muy heterogéneo y diverso. Hay un sentimiento de comunidad autónoma agraviada en Extremadura, en varios sectores, y entonces hay que ver quién puede vehicularizar eso. Es verdad, como dice Tito, si la verdad, desde el PSOE, que encima lleva gobernando a nivel Estado 7 años, y hay un 17% de paro, bueno, evidentemente hay algo hay algo que hace ruido, hay algo que es contradicción, y lo segundo que quería decir, que todavía no apareció en esta mesa, y que me parece fundamental en esta fase histórica, que es quién es el vehículo de esa rabia. Y hay un partido que hoy, lamentable que no nos guste o no nos guste, es el que más la canaliza, porque además es el que domina, porque entró primero y por varios aspectos que lo hemos hablado varias veces aquí, Laura, las grandes plataformas digitales y la gran construcción de ese relato. Bueno, y los sobre medios de todo, comunicación. Claro, y los medios los incluye un poco, pero la Tres verdad Media, que... Televisión. Claro, pero hoy en día, sobre todo en el sub 40, en los menores de 40, hay una dominancia de la ultraderecha y el discurso trampista y un discurso antisistema frívolo, en realidad, sin sentido, es una mezcolanza de cosas. Y
Y eso ha penetrado mucho y también, y lo dicen sociólogos de cualquier lado que lo veas, hay un proceso estructural, un fenómeno cultural que ha venido para quedarse en algunos sectores y hay que espabilar, porque hay que armarse también, hablo desde la parte epistémica, digamos, hay que estudiar mucho y hay que prepararse para combatir esto, porque es algo que nos trasciende. Digo, si no queremos terminar como Estados Unidos o Argentina, ¿no? Porque ellos empezaron en el 2015. Bueno, pero en este proceso de fascistización internacional, como le estamos llamando, y que creo que además se evidencia en todo, no solo en las elecciones extremeñas, se evidencia, por ejemplo, en cómo vemos que operan en Ndongo, Vito Quiles, se evidencia en Ana Rosa Quintana, en García Ferreras, es decir, la fascistización no es solo Vito Quiles y Ndongo. La fascistización es un proceso que toca todo esa ventana de Overton, y aquí va la pregunta que quiero plantear a los tertulianos en esta mañana en la que estamos analizando los resultados extremeños, y vamos un poco más a fondo. Si estamos viendo que en efecto el bipartidismo ha quedado tocado, pero que por cierto, esto ocurre en un país donde el bipartidismo ya estaba tocado desde el 15M, es decir, de pronto algo me recuerda esos ecos de no tan atrás, ha pasado en realidad una década, digo, desde las elecciones de 2015, por ejemplo, donde Podemos logró romper ese bipartidismo y se ve que hasta ahora de eso no se han recompuesto, y no es que ha faltado intenciones. Ahí va mi pregunta. ¿Qué pregunta electoral es la que se abre en 2026? Porque claro, en este contexto está por un lado lo que dicen, ¿cómo se logra? ¿Es competitivo o no? ¿Le funciona la misma estrategia a Sánchez o no? Algunos dicen aquí que no. Dani habla, en este proceso igual esto es más complejo, habría que ver más detalles, ¿cómo aprendemos de esto? Ok, planteo la pregunta. Entonces, ¿qué estamos respondiendo en 2026? Porque para mí esto es relevante. Por un lado, ¿es solo Vox? ¿Por qué Vox congrega esa rabia? Me parece una pregunta pertinente en ese ciclo electoral que se acaba de abrir ayer con las elecciones extremeñas, pero que todavía tienen Aragón, Castilla y León, Andalucía. O sea que esto se va a poner interesante, si es que no hay generales, que yo siempre lo dejo, por cierto, abierto en 2026. Entonces, voy planteando esa pregunta, empiezo por Titito un poco en esa línea como un poco más amplia, a fondo, para hacer algo que no se suele hacer en las tertulias a la luz de los resultados, que es pensar un poco en profundidad lo que nos están diciendo las extremeñas del ciclo que se abre. El problema, bueno, hay muchos problemas, obviamente. Ha dicho Laura, ahora vienen las elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Voy a decir una cosa que igual no es por ahí. Todos sabemos quién va a ser el partido más votado en esas tres elecciones y quién va a gobernar. Todos. Pero los otros que estamos en esta mesa, los votantes del Partido Socialista, los votantes del Partido Popular, los votantes de Vox, con lo cual la pregunta ya no es cómo se conforman gobiernos, esa descartada, que eso pasó ayer en Extremadura. Todo el mundo que fue a votar sabía que María Guardiola iba a ser la ganadora. Punto. Y probablemente para cambiar eso tuviera que hacer algo el Partido Socialista, que no tiene capacidad de hacer, porque el Partido Socialista tiene un problema, que es ser el Partido Socialista. Y entonces tendría que dejar de ser eso y convertirse en otra cosa, hacer un giro insospechado, no sé qué, y eso no va a pasar. Con lo cual, ¿a qué están respondiendo los votantes cuando van a votar a esto? Bueno, hay un peligro muy gordo, que es que la discusión sea Partido Popular en solitario o Partido Popular con Vox. Y si esa es la pregunta, la opción... Sabemos cuál es la respuesta. Eso le pasó a Moreno Bonilla... Bueno, pasó con Moreno Bonilla la última vez y tenés a votantes socialistas votando al Partido Popular. Como opción antifascista. Claro. Atención, eso es la ventana de Overton, que ya no es ventana, que es, no sé, es un agujerito en la pared. Es una mirilla. Es una mirilla, la mirilla de Overton. Entonces, esto queda o el nazismo o María Guardiola. Pues, coño, María Guardiola. ¿Cómo Claro. estás, Tito, hoy? No, estoy... Abrir encendida, así me gusta. Es que la cosa es muy heavy. Y claro, y esto es tan obvio, tan obvio, que la jugada de Pedro Sánchez de... Bueno, le va a dar tanto miedo a la gente que gobierne Vox que al final me van a votar a mí. No, es que de camino, pues al final la opción, si tú no planteas ningún tipo de alternativa, ningún tipo de nada, no pones nada encima de la mesa, la alternativa a Vox es el PP. Y eso es un escenario a la italiana. Y cuando desaparece la izquierda, igual no vuelve a aparecer. Pero depende de la región también, ¿eh? Depende si depende de la región, ya, pero Aragón es distinta. En Aragón no hay ese 16% de paro. Hay menos. Vamos a ver si la respuesta es parecida. Porque yo creo que va a ser parecida. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí de fondo? Creo que el Partido Socialista no tiene ningún horizonte nada más que aguantar como se pueda.
porque ya no es voy a intentar movilizar a mis bases porque viene la ultraderecha, porque ya deberían saber después de ayer que eso no va a funcionar, que eso casi no les funcionó en el 23 y el poquito que hayan bajado se ha acabado, ya está. La diferencia es ese poquito, tal. Y luego, la pregunta está para todos los demás. Si el Partido Socialista es incapaz de plantear alternativa, no habrá que hacer precisamente eso. Es decir, situarnos fuera, que eso lo decía antes Dani, yo creo que muy bien, o no sé qué lo decía, se ha hecho muy bien en Extremadura. Situarte fuera del fuego cruzado de la politiquería. Eso yo creo que es lo que deben hacer las izquierdas. Estamos fuera de todas esas tonterías de las discusiones que están y vamos a hablar de las cosas reales. Que las cosas reales son de mucha índole. Y en materia de igualdad, en materia de políticas económicas, en materia también de proyecto de Estado y de soberanía, vamos a hablar de eso y no de aquello. Si conseguimos salir de ahí, le estaremos diciendo a los centenares de miles, que se va a decir pronto, de votantes del Partido Socialista, aquí tienes una alternativa. Pero para eso hay que, con esto concluyo, no hagamos el error de siempre, que es, como le voy a hablar a los ex votantes del Partido Socialista, voy a ser igual que el Partido Socialista y entonces me votarán. No, si han dejado votar al Partido Socialista es porque eso no les gusta, les tienes que dar otra cosa distinta, si no, no te votan. Voy contigo, Cristina. Hablar después de Tito es un poco complicado porque estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho y lo ha dicho de una forma muy espectacular. Bueno, pues que se venga arriba, está en su derecho. Si lo ha hecho bien, cuando lo haga mal ya también lo diré. Bueno, a ver, el Partido Socialista es el último residuo de la socialdemocracia europea que queda en pie. El francés se ha ido a su casa, por no decir una palabra soez. En Italia desapareció hace mucho tiempo, en fin. En Alemania pues están siendo unos sicarios de la derecha y así vamos. Entonces, el Partido Socialista en realidad es el principal autor del triunfo de la derecha y la ultraderecha en Extremadura. El Partido Social y en el resto de España le pasan cosas parecidas. ¿Por qué? Durante toda su gestión de muchos años y muchas mayorías absolutas en Extremadura, propició el señoritismo, propició la caza, propició la Virgen de Guadalupe, propició, pues eso, subsidio agrario en lugar de intentar que se monten industrias alimenticias en la región, etcétera, etcétera, etcétera. Y grandes terratenientes yéndose de caza todos juntos y vestidos de verde. Entonces, claro, llegan los de Abascal montados en el caballo con ese uniforme y a la gente le parece que son los que les van a defender a ellos, que son los del campo. Ese es el problema del Partido Socialista en Extremadura y también que no les montó infraestructuras, no les hizo un maldito tren medio decente, no hablo ya de un AVE, y una serie de circunstancias así. Cosas parecidas le han pasado por otras comunidades autónomas, claro que le han pasado, y por eso llega a este tipo de situaciones. Y en Aragón va a pasar lo mismo, y no había más que ver la cara de alegría, es una ironía, de Pilar Alegría al asumir su candidatura. Ella y todos los que la rodeaban, es que lo he visto esta mañana en un vídeo en Despierta, es que estaban como si estuvieran en un entierro. Era una cara de pena horrorosa porque saben que ¿qué es lo que van a hacer? Tener un puñado de escaños en las Cortes de Aragón, pero nada más. Y entonces una señora que ha sido ministra, pues evidentemente se siente en una situación terrible. ¿Qué es lo que le va a pasar a la vicepresidenta y ministra de Hacienda en Andalucía? Pues 3/4 de lo propio. Pasas desde el mayor triunfo a la más absoluta miseria, como decía Groucho Marx. Ese es el problema. Entonces, el PSOE lo que pasa es que no acaba de creérselo, no acaba de tomar decisiones de hacer cosas diferentes. Bueno, hoy acaban de decir que prorrogan el escudo social. Bueno, pues tarde lo han dicho, en el último segundo que les faltaba antes del 31 de diciembre. Bueno. Solo una frase. El avance es que prorrogamos. Sí, es que es un avance que te mueres. Es la leche. No, claro, es como, mira, teníamos una cosita así para que... Y no lo hemos detenido. Para que no se fueran a la calle 60.000 personas y lo hemos dejado igual.
Sí. votando. Sí, es que ese es el asunto. Es que ese es el problema. Todo lo que hacen es, o para empeorar la situación, como en algunas medidas de tipo social, de trabajo, etcétera, etcétera, o dejarlo virgencita como estoy. Y piensan que van a desatar entusiasmos por parte de la gente. Es prácticamente imposible. Nadie se puede entusiasmar por seguir exactamente igual que estaba. Exactamente. Pero eso en todos los aspectos de la vida. Voy contigo, Diego. No, yo creo que si algo nos enseña la historia es que en toda crisis de régimen, toda crisis social y política como en la que estamos sumidos desde hace tiempo, siempre es el fascismo quien consigue, de una forma o de otra, capitalizar la rabia, capitalizar esta falta de ambición, esta falta de planteamiento de las izquierdas, quiero decir, concretamente de este PSOE, que no olvidemos. Ahora mismo el PSOE viene de una posición en la que iguala en el anterior gobierno del PP en Extremadura al Partido Popular en escaños. Sí, pero siendo oposición, y aun siendo oposición 2 años y pico, no sé el tiempo que ha estado, ha sido incapaz de plantear nada diferente a lo que planteaba el PP. Y es un poco lo que decía yo, recojo lo que acaba de decir Cristina. Y es que, me reitero, lo dije antes, el PSOE ha gobernado 38 años en Extremadura. El PSOE ha gobernado no sé cuántos años y sigue haciéndolo en Castilla-La Mancha, que por supuesto es lo próximo que va a caer, hay que dejarlo aquí por escrito. El PSOE ha gobernado no sé cuántos años en Andalucía. A lo mejor no cae si García Pajes se presenta con el PP. Bueno, yo creo que la tendencia está siendo clara y que de alguna forma o de otra la gente siempre quiere el original y no la copia. Entonces, a lo que quiero llegar es que después de tantos y tantos y tantos años gobernando y donde no eres capaz de plantear otra cosa, donde fomentas políticas conservadoras, como decías, los toros, la caza, la misa, la iglesia, hemos visto, ayer mismo salió la imagen. Bueno, hoy mismo cuando han anunciado a Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo, sí, que conozco bastante bien, como ministra, ya rápidamente todo el mundo ha filtrado la imagen de la actual ministra, de la ahora ministra Milagros Tolón, encomendándose a la Virgen, a la patrona de no sé qué de los remedios que hay en Toledo. Pues como ayer Guardiola no enseñando podemos. La medallita, es que no se diferencian, es que son iguales. Y claro, por eso, que si no hay nada capaz de plantear una alternativa a lo que ya existe, y vamos a seguir sumidos en una crisis de régimen como en la que estamos, va a seguir siendo el fascismo quien siga capitalizando esta rabia a la cual la izquierda no llega. ¿Por qué? Porque no planteamos radicalmente de raíz otra cosa. Sí, en realidad, voy contigo, Dani, pero por ejemplo, yo creo que Javier Les da una clave aquí fundamental cuando decía se disparan la abstención y la ultraderecha. Claro, se dispara la ultraderecha, pero del otro lado no hay ninguna opción, ¿cómo no se van a ir a su casa? Es que esa es como la gran foto en un titular, la gran foto de lo que estamos viendo, Dani, ahora sí. No, iba a decir otra cosa, pero no, parte de un poco del problema es también, digamos, tener cuidado un poco con ciertos prejuicios. El BOE progresista no tiene que ver con la concepción religiosa de una dirigente, digamos, porque también vemos en Vox absolutamente antipopular y van con la Virgen a cuestas. Entonces, también hay que entender las regiones y la idiosincrasia popular en determinadas zonas, ¿no? Me hace acordar a un dirigente que entró en un lío hace un par de años, un dirigente rubio, cuando hizo una broma sobre Andalucía. Yendo a 2 cositas muy breves. Algunos periodistas muy bien informados empiezan a decir que se va a venir un intento, mezcla IBEX, mezcla statu quo, de PSOE abstención PP para que no gobierne con Vox. Veremos qué pasa con eso. Ahí veremos también lo que quiere Sánchez, si quiere pactar poder o pactar su yihad contra, en modo Frente Popular versus Frente Nacional. Y lo último es una sugerencia nada más. Creo que no hay que dedicar tantas calorías y saliva a Yolanda Díaz. Ese proyecto está acabado. Totalmente. Ese proyecto, hablo de Yolanda Díaz en lo personal, le deseo lo mejor en términos personales, no lo estoy diciendo de acabado de vida. Digo, el proyecto presidencial de liderazgo, etcétera, lo dicen desde adentro, incluso buena parte de Sumar. Ahí ya lo comento porque además yo hablo con ellos, abiertamente se habla. Digamos, nadie en el PSOE, bueno, salvo García Paje, tu amigo, pero nadie dice abiertamente ahí otro candidato de Sánchez. Quizás lo dirán en el baño, pero a un periodista jamás. En Sumar abiertamente ya se pone en duda
y nadie se horroriza pensando que tiene que haber otro candidato. Digamos, Yolanda ya es un asset que ha quedado un poco viejo y que, a pesar de que hay un poder mediático, porque es la vicepresidenta segunda y tiene que tener difusión, lo que hace como ministra de Trabajo, no es realmente, si las elecciones fueran hoy, obviamente, porque no habría otra en el espacio de Sumar, pero para el 2000, si las elecciones son en junio de 2027, te digo, no va a ser Yolanda. Bueno, también, o antes, yo creo, porque es verdad que esto la deja como la deja, sobre todo después de la semana anterior, porque al final el presidente sí que ha hecho algunos cambios, se ha tenido que, bueno, vamos a decir, remodelar, cambiando a una nueva ministra de Educación, porque se va a pedir la alegría de Aragón, y llamando a una nueva portavoz del gobierno, que será Elma Sáenz, la ministra de la que hemos hablado en muchas ocasiones aquí. Hablaremos un poco ahora en breve de su perfil, pero claro, esa remodelación no ha incluido ni nada, ni a Sumar, ni nada. Ha sido estos cargos que ha puesto Pedro Sánchez. La legitimidad de Sumar para movilizar otra cosa que lo que ya moviliza, y lo dejo ahí para que ustedes llenen cuánto, es esa en este momento, Sumar. Veremos ahora qué hacen los partidos dentro, porque tendrán que posicionarse, digo yo. Este es el momento en el que se empiezan a posicionar, porque el ciclo electoral ha empezado y Extremadura nos ha dado ya los ingredientes para pensar en una hoja de ruta que, al menos en el caso extremeño, ha quedado, creo yo, bastante clara.